Seguimos adelante con el contenido del espacio Muy a Tiempo. Hoy, una vez más, tenemos un invitado de lujo, el doctor Darío Nin, defensor adjunto del pueblo, a quien decimos, doctor, saludos, bienvenido a su casa. Gracias, ay, gracias. Aquí estamos, adjunto a ti para responder cualquier pregunta que tenga. Mire, doctor, el espacio de hoy toma otro cariz, como dirían los hermanos católicos, toma otro color, toma otra acción. El tema de la Defensoría del Pueblo nos une y nos desune. Entonces, ya usted lo sabe, que nunca hemos hecho una radio instalada al comodín de los invitados, sino que decimos cosas que la gente quiere oír, quiere saber, y decimos cosas que la gente podría estar confundida o no, creer en eso, y estamos para llevar luz. La gente dice que poca cosa se hace en la Defensoría del Pueblo. Y eso, si se dice así, es peligroso porque eso al primero que involucra es al director o más al defensor, al señor Pablo, y luego a todos ustedes. ¿Cuál es el caso real? ¿Es la tradición de siempre o las cosas son diferentes en esta Defensoría del Pueblo? ¿O es que la gente tiene razón? Había un amigo mío que tenía una institución que decía, en CEINTER las cosas son diferentes. Son diferentes. ¿Lo conoces tú? Usted es un hombre que tiene buena memoria. Todavía está CEINTER ahí ahora en Punta Cana y en Santo Domingo. Sí. Mira, a mí no me luce defender esta gestión, aunque yo sea parte, en el sentido de que también yo fui parte de la gestión pasada. Sí. Digo, no me luce defenderla en el sentido de que si voy a comparar con la pasada, van a decir, obvio, pero tú estuviste allí en la pasada y estás en esta hora, ahora está defendiendo a esta y aquella, la está crucificando. Sí. No, hay cambio. Y mira, quien no le reconozca, y no me refiero a ti, a Pablo Ulloa y a esta administración, el haber catapultado al Defensor del Pueblo como institución, habría que buscar la palabra mezquino, es decir, que no reconoce capacidad, no reconoce lo de otro. Sí. Es decir, hay que estar muy obtuso para no darse cuenta la amplitud que ha tenido el Defensor del Pueblo en la República Dominicana. El Defensor del Pueblo nació en la República Dominicana en el 2001, pero no se nombra el primer defensor o defensora, que en este caso recayó la primera en la doctora Zoila Martínez Guante, sino hasta el 2013. Porque hubo dificultades para nombrar al defensor con la ley. Sí. Era imposible. Además, no convenía nombrar al defensor con la ley, porque un defensor nombrado por una ley adjetiva es un defensor que es un balovento, va donde un palo donde el viento lo lleve. Sí. Pero también tenía las dificultades de que para elegirlo había que buscar las 2/3 partes de las matrículas total, tanto de la Cámara de Diputados para seleccionar la terna como del Senado para seleccionar finalmente. Sí. No se pudo, pero en el 2010, con la reforma constitucional del 26 de enero de ese año, la Constitución asumió al Defensor del Pueblo y lo lleva a hacer un extrapoder a la misma altura que lleva al Tribunal Constitucional. Sí. Pero ahí se designa el primer equipo del Defensor del Pueblo. 2 adjuntos, 2 suplentes y un titular, o una titular, doña Zoila. Esa primera parte le tocó pues construir, llamemos así, la institución de cero, las oficinas. Sí. Pero no catapultó al defensor hacia los servicios que hoy está recibiendo. El Defensor del Pueblo tiene una secretaría muy sólida que se encarga de dar seguimiento a situaciones reales que están aconteciendo en la sociedad dominicana.
Son muchos casos que se han resuelto, muchos casos que se le da seguimiento, muchas orientaciones. El defensor del pueblo está haciendo su papel, porque ¿cuál es lo primero que hay que ver para saber si está haciendo algo o no? Hay que ver cuál es el papel que le da la ley y la constitución al defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene como misión supervigilar o vigilar la administración pública a fin de que ésta cumpla con lo que está llamado a cumplir. Nosotros damos seguimientos a cualquier situación que esté pasando en la administración pública, hospitales, escuelas, alcaldías, en cualquier lugar. Y no importa que no tengamos oficina más que en el Distrito Nacional físicamente, porque el defensor del pueblo ha creado una estructura a través de las redes donde cada dominicano puede accesar y allí va a recibir una atención como si fuese personificada o personalizada. Personalizada, sí, personalizada. Pero además de eso hay Cambioric. El defensor del pueblo tiene un programa que se llama el Defensor Itinerante que recae sobre mi persona precisamente. ¿En qué consiste esa defensoría itinerante? El defensor itinerante lo que hace es que nos vamos al país completo, Ike, pueblo por pueblo, municipio por municipio, en esta etapa. Allí llevamos, lo anunciamos, ¿verdad? Para que sepa que vamos a estar en esos pueblos. Allí nos instalamos por 3 días, dependiendo del tamaño de la provincia. Y en esos 3 días visitamos esos municipios con abogados del defensor del pueblo que van a recibir las quejas de situaciones que tienen esos recónditos lugares del país para que se la hagan al defensor y el defensor le da seguimiento. Situaciones que no salían de esas demarcaciones porque la burocracia se consumía el proceso. En lo que salía por ejemplo, por ponerte un ejemplo, materia de educación, en lo que sale del director al distrito, del distrito a la regional, y de la regional aquí a las autoridades superiores, pues sí, se consumía el proceso, la diligencia que se había que hacer, nunca llegaba. Te pongo el ejemplo práctico. En un campo de Mao, Valverde. Había una escuela, Laguna Salada. Sí. Laguna Salada, una escuela que iba para 3 años. Por ponerte un ejemplo sencillo, para que tú veas si estamos o no estamos interesados y estamos resolviendo cosas. Una escuela que iba para 3 años, que no podía abrir las puertas a sus estudiantes porque los filtrantes, las cloacas, devolvían las heces o los líquidos atrás. Y el mal olor y la situación era imposible con los baños. Eso se quedó dando vuelta ahí casi 3 años. Terrible. Cuando llega el defensor del pueblo, no voy a decir Darío Nin porque no soy yo, es el defensor como institución. Sí, sí. Nos empoderamos de esa situación. Y eso se resolvió en poco tiempo. Wow. ¿Por qué? Porque nos fuimos allí, porque nuestra misión es salvaguardar. No es solamente ir a salvar una situación, sino guardar de que se le dé el seguimiento necesario para que no se repita. Sí. Fuimos allí, nos empoderamos y vinimos al mismo ministerio, a los encargados de edificaciones, y le trajimos la situación. En poco tiempo se tuvo resuelto. Ahí están los muchachos recibiendo su clase. Wow. Entonces, cuando vemos, si valoramos el papel del defensor del pueblo, sin saber cuál es el papel que nos ha sido asignado por la ley y por la Constitución, podemos decir que no ha hecho nada y mucho más de ahí. Pero cuando tú sabes cuál es nuestro papel y lo que estamos haciendo realmente, se preocupan por investigar qué estamos haciendo, entonces las cosas son diferentes. Sí. En cuanto a la formación, no solamente de su personal, aquí hay los sindicalistas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, han recibido diplomados, sí, estudiantes diplomados. Hay en la UAS lo que se llama la Escuela de los Derechos, donde se dan cursos, donde se dan seguimientos. El defensor está acompañando a el pueblo dominicano en lo que la Constitución y la ley le ha puesto bajo su sombrilla para que haga. Y un poco más, porque si muchas veces van dominicanos reclamando cosas que por la naturaleza no son propias del defensor, ese ciudadano no se va a su casa con un simple, aquí no somos responsables de eso, ¿no? Sí. Se le da la orientación y se le da el acompañamiento necesario para que él acuda a la institución que debe darle respuesta y se le dé el seguimiento correspondiente.
Entonces, es muy alegre, Ike Ambioris, decir que no se está haciendo nada porque es muy fácil decir eso. Sí, y no lo digo sí, por sí, ti, sí, porque sé sí. que tú simplemente estás haciendo No, no, eco de lo que claro que sí, muchos claro dicen que en la sí, por calle. eso. Pero hay que Y no conocer. perdonaría a la gente que tenerlo usted tan cerca no sea capaz yo de tener la acción imperativa de preguntarle sobre el tema. Pero hay que conocer primero qué es, cuáles son nuestras funciones, qué estamos haciendo. Y yo te aseguro que por el bien hacer estamos hasta desbordando nuestras funciones, porque a la hora en que te digo que el defensor le llega un reclamo, un caso, una situación, una denuncia, que por la naturaleza propia de la situación involucrada no es competencia del defensor, ese ciudadano que fue en busca de esa ayuda, de esa orientación, no se va solo, no se va vacío, se va con una orientación y hasta con un acompañamiento para que resuelva su problema. Pero es impresionante lo que usted me acaba de contestar, que la gente cae entonces en confusión, porque yo sé que la información es amplia, ustedes tienen buenas acciones de comunicación en la institución, pero qué bueno que se oiga así en primer plano por un ejecutivo directo, en este caso usted, que es defensor adjunto. Y de te la digo, yo no institución. tengo la vocería, yo no soy el representante del defensor del pueblo, el defensor titular se llama Pablo Ulloa. Sí, sí. Yo soy Darío Nin, adjunto. Y que es claro. una persona incuestionable. Pablo siempre ha hecho un trabajo amplio y de una hoja de servicio envidiable. Ese muchacho tiene una hoja de servicio envidiable. Un académico, Pablo. Pablo está Pablo es un muy académico. preparado, Sí. un hombre se fajó, Usted bastante también. pero él es mucho más. No, déjeme decirlo yo. Mire, doctor Darío Nin, y ahí sí le doy razón también. Ustedes están haciendo un trabajo educativo y de formación en las escuelas, en el interior del país. Y ahora veo que usted va hasta para Europa a impartir seminarios y cursos. Esas actividades que ustedes desarrollan son parte de esta defensoría itinerante en el caso suyo. Bueno, el defensor del pueblo tiene, ya te dije el programa, el defensor itinerante, y yo tengo la bendición, el privilegio de ser el que lo está dirigiendo. Nosotros hemos acompañado, por ejemplo, al titular en un viaje que hicimos a Estados Unidos hace un tiempo, el año pasado, y por allí pues hicimos contacto con la comunidad dominicana, Sí. la que está en Nueva York, la que está en Pensilvania, y llevamos actividades educativas, jornadas, sobre todo una que personalmente desarrollo y dirijo, que se llama El Defensor del Pueblo en un Estado Social, Democrático y de Derecho. Porque a partir del 2010 se nos dijo que éramos un Estado social, Sí, pero a sí, nadie se le ha explicado qué es un Estado social. sí. ¿Qué es un Estado social? ¿En qué consiste ese Estado ¿En qué social? consiste? ¿Me lo está preguntando Sí, o lo está señor. repitiendo? Para que la gente se eduque inmediatamente en el momento en que usted lo diga, aunque es un resumito. Bueno, tú sabes que con la revolución industrial nacen grandes desigualdades en las personas. Sí. Se hacen los ricos dueños de los medios y surge una clase obrera o trabajadora que solo tiene para aportar la mayoría, su fuerza física, ¿verdad? Entonces nacen los movimientos obreros y todo eso. La industria pues genera grandes riquezas a los dueños Sí. y muchas veces, no siempre, grandes pobrezas Sí. a los que prestan la fuerza de trabajo. Entonces, si el Estado no interviene en buscar mayor equidad, mayor equilibrio, entonces la balanza se inclina tanto que la gente ha entendido que se le ha quitado tanto, Sí. que se terminará quitándole el miedo a la gente. Y cuando a la gente se le quita el miedo, los resultados son catastróficos, tú sabes. Sí, sí, sí. Entonces, para evitar eso, algunas mentes pensantes se enfocan en buscar, llamemos, una salida equilibrada a ese estado donde hay que decir, bueno, hay que preocuparse más por el bien de la gente, Sí, sí. por el beneficio de las personas.
para salvar lo que se llama la dignidad humana. Sí, sí, sí. Entonces, hay que pensar en garantizarle un mínimo a los seres humanos para que vivan como debe vivir un ser humano. Sí, Hay que preocuparse en que se eduquen. Hay que asegurarle salud. Hay que asegurarle comida, techo, agua potable, sí. libre expresión. Eso que llamamos, esos derechos humanos que están en las declaraciones universales de los derechos humanos. Tú sabes que esos derechos humanos, cuando se toman de esa declaración universal, se llevan a la constitución de un país, ya cambian de nombre, de apellido. Ujú. Ahora se le llama derechos fundamentales. Fundamentales. Y que deben ser continuos y generales. O sea, Esos, siempre y para todo el mundo. esos derechos fundamentales están en nuestra constitución y que deben ser garantizados para el disfrute de la persona, porque a su vez son los que garantizan la dignidad humana. Sí, Y la dignidad humana es el fundamento de la constitución, el fundamento del Estado y es el fundamento del accionar del propio Estado. Es además un derecho humano fundamental declarado en el artículo 38. Entonces, para que esa dignidad humana sea garantizada, se necesita garantizar esos derechos fundamentales. El Estado que se preocupa porque el pueblo, en sentido llano, en sentido general, reciba ese mínimo, se preocupa en que crezca, en poner el bloque para que el tamaño del más chiquito crezca y alcance la estatura del otro. Ese es un Estado social. Bueno, doctor Darionín, créame que después de esta intervención suya, yo me siento orgulloso. Y perdóneme que por ser buen cristiano, usted, el término orgullo no encaja, pero sí lo uso en mi caso. Me siento orgulloso de tener una defensoría del pueblo como la que se posee en República Dominicana, como dicen en el campo mío, por eso es que hay que hablar. Después de esta intervención, usted deja unos asuntos preclaros. Mire, pero ya antes de terminar, y los seminarios que estamos impartiendo en las escuelas, las iglesias, las escuelas, los colegios que quisieran accesar a este tipo de entrenamiento, pero con usted, no que usted nos mande un conferencista, sino con usted. Bueno, Lo vamos a explotar. Tantas cosas. el único omnipresente es el Señor, ¿verdad? Es una de sus cualidades. Sí, Pero yo queremos- estoy haciendo lo que puedo, estoy recibiendo la ayuda de la institución para trasladarme a, como te dije, ya van 112 conversatorios Wow. en todo el país. ¿Qué tiempo duran más o menos? Un promedio de 2 horas. 2 horas. Wow. En la primera parte hablamos de eso que te dije, el defensor del pueblo, un Estado social, democrático y de derecho, empezamos explicando, no sé cuántos minutos nos queda, No me importa. pero empezamos explicando qué es un defensor, qué es pueblo, qué es Estado, qué es Estado social, qué es Estado democrático, qué es Estado de derecho, qué es contribuir, qué es salvaguardar. Vamos desmenuzando Qué bueno. para que se pueda entender ahí, porque muchas veces decimos, vamos a enseñar la Constitución de la República, y lo que hacemos es que leemos lo que dice ahí, Sí, pero no sí, explicamos a fondo lo que dice, y quien entró a escuchar sale peor, porque ahora sale confundido Una confusión. a cómo entró. Nosotros explicamos todo eso. Eso es maravilloso lo que está Qué pasando. bueno. Y no porque tengamos orgullos propios, como tú dijiste. No, pero sí. Y la segunda parte, Ambioric, hablamos de el costo de una patria. Y eso es un programa completo. Porque tú y yo debemos hacer acá. El costo Sí. de una patria en sudor, sangre y lágrimas. ¿Por qué ese taller? Porque precisamente estando en Queen, Sí. hablando terminaba el taller graduado de personas, alguien me dijo que un amigo común de él o jefe en su negocio no creía en la independencia dominicana porque él entendía, como ya lo explicaba en otros espacios, Sí. que no era posible que con un solo trabucazo un Sí, país sí, se era vaya de otro. una Entonces dije, independencia. hay necesidad, como un derecho fundamental, No lo a conocer entendió. todo lo de tu nacionalidad, a que hagamos un conversatorio, porque no es una disertación, no es una charla, es un conversatorio, Ike, donde yo te pongo el tema sobre la patria, por supuesto, lo voy dirigiendo, pero tú vas aportando y todo el que está ahí va aportando lo que sabe para elaborar luego ya un conocimiento común. Qué interesante. Doctor Darionín, defensor adjunto del pueblo, le agradecemos inmensamente su participación muy a tiempo y le dejamos 2 minutos al término. Bueno, pues nada, estos minutos los voy a aprovechar para decirle a los dominicanos que pueden contar con una Defensoría del Pueblo que cada vez se preocupa más por cumplir su rol y hacer que las instituciones del Estado cumplan el suyo. Hacemos las inspecciones necesarias para que
nos metamos, como decimos, ¿verdad?, en la propia legalidad, en la Claro que legalidad sí. que tenemos. Claro Y que además sí. estamos en la parte también educativa, llevando esos talleres a nivel nacional. Y como tú lo dices, también estamos tratando de llegar a la comunidad dominicana en el exterior, porque los dominicanos de allá son tan dominicanos como los de aquí, hay cambiores. Y Sí, sí, necesitan sí, pues sí. también conocer que es el defensor del pueblo y que le demos un yompeo sobre los temas patrios, que lo hacemos con ese conversatorio que se llama El costo de una patria en sudor, sangre y lágrimas. Gracias, gracias, doctor Darío Nin, director adjunto, no, director no, defensor adjunto, ¿verdad? Adjunto al defensor del pueblo, segundo adjunto al defensor del pueblo, Segundo, es qué mi bueno, nombramiento. qué bueno. Su nombramiento y su gran ejecución, ustedes de lo que se faja en este país. Muchísimas gracias una vez más. Y hoy, amigos, tienen ustedes una nueva visión de lo que es la Defensoría del Pueblo. Siga con más del contenido. Muy a tiempo. Soy Ike Ambiorix.